Espiroquetas en forma de espiral, 0, 102x6 a 20m, demasiado finas para verse con las tinciones de Gram o de Gims, se observan con un microscopio de campo oscuro. Las protefnas de la membrana externa facilitan la adherencia a las células del hospedador. La hialuronidasa puede facilitar la infiltrasis 6N perivascular. La capa de fibronectina protege contra la fagocitosis. La destruccis 6N tisular resulta fundamentalmente de la respuesta inmune del hospedador a la infeccis 6N. Epidemiología. Los seres humanos son los ancos hospedadores naturales. La esfilis vererea se transmite mediante contacto sexual directo o de manera congénita. La esfilis tiene una distribucis 6N universal, no tiene una incidencia estacional. Enfermedades. La esfilis se manifiesta como enfermedad primaria, úlcera indolora o chancro en el lugar de la infeccis 6N, con adenopatfa regional y bacteriemia. Esfilis secundaria, síndrome pseudogripal con exantema nucocutáneo generalizado y bacteriemia, y enfermedad en estadio tarfo. Inflamasis 6N CR6 nica difusa y destruccis 6N de cualquier 6 grano o tejido, congénita. Malformaciones multiorgánicas latentes, muerte fetal. Dian 6 éstico. La microscopía de campo oscuro o los anticuerpos fluorescentes directos resultan útiles cuando se observan úlceras mucosas en los estadios primario o secundario del esfilis. La serologfa es muy sensible en los estadios secundarios y tardis del esfilis. Tratamiento, prevencis 6N y control. La penicilina es el tárnaco de Elexis 6N. Si el paciente es alergúnico a la penicilina, se administra doxiciclina. Se debe hacer hincapié en las prancas sexuales seguras, y se debe tratar a las parejas sexuales de los pacientes infectados. No existe una vacuna. Berelia. Palabras clave. Espiroquetas grandes, eritema migratorio, enfermedad de Lyme, fiebre recidivante, garrapatas duras y blandas, piojo del cuerpo. Biología y virulencia. Los microorganismos //IA son grandes, 0,2 a 0,5x8 a 30m, y se pueden visualizar cuando se tibian con colorantes de tipo anilina, por ejemplo, TINSI 6N de Gims o Wright. La reactividad inmune contra los agentes de la enfermedad de Lyme puede ser responsable de la enfermedad clínica. Epidemiología. Enfermedad de Lyme Berelia burgdorferi origina enfermedad en Estados Unidos y Europa. // y Agarinich // y Atzeli causan enfermedad en Europa y Asia. Transmitida por garrapatas duras de los ratones a los humanos, reservorios, ratones, ciervos, garrapatas. Los vectores incluyen al Sodes scapularis en el este y medio oeste de Estados Unidos, el Sodes pacificus en el oeste de Estados Unidos, el Sodes ricines en Europa, el Sodes persu // en Europa del Este y en Asia. El 95% de los casos de enfermedad de Lyme en Estados Unidos proceden de dos focos principales. Los estados del noreste y medio Atlántico, desde Maine a Virginia, y media oeste septentrional, Minnesota, Wisconsin. Los individuos con alto riesgo de padecer la enfermedad de Lyme son las que están expuestos a las garrapatas en zonas de alta endemicidad. Distribucis 6N universal. La incidencia estacional se corresponde con los patrones de alimentasis 6N de las vectores. La mayoría de los casos de enfermedad de Lyme en Estados Unidos ocurren al final de la primavera y al inicio del verano, patrón de alimentasis 6N de las garrapatas en fase de ninfa, nasnos en junio y julio. Fiebre recurrente epidémica. El PAT6 genoetiol 6 jico es // recurrentis. Transmitida de una persona a otra, reservorio, ser humano, vector piojo del cuerpo humano. Los individuos de riesgo son las que están expuestos a las piojos, enfermedad epidermis, en malas condiciones sanitarias y de hacinamiento. Es endémica en Etiopía, Ruanda y las estribaciones andinas. Fiebre recurrente endémica. Muchas especies del género Berelia son responsables. Transmitida de las roedores a los seres humanos, reservorios, roedores, pequeños mamíferos y garrapatas blandas, vector, garrapatas blandas. Los individuos de riesgo son aquellos que están expuestos a las garrapatas, enfermedad endémica, en las zonas rurales. Distribucis 6N universal y se ve en los estados del oeste de Estados Unidos. Enfermedades. Las Berelias son responsables de dos enfermedades en el ser humano, enfermedad de Lyme y fiebre recurrente, epidémica y endémica. Las especies de // responsables de la fiebre recurrente son capaces de sufrir un cambio anticénico y escapar de la destruccis 6N inmunitaria. Las penodos periseidicos febril y febril se deben a la variasis 6N antquenca. Diagnóstico. La serología es la prueba de Elexis 6N para la enfermedad de Lyme. Existen pruebas de PCR para la enfermedad de Lyme, pero son relativamente poco sensibles. La microscopía es la prueba de Elexis 6N para el DIAN 6 éstico de la fiebre recurrente. Tratamiento, prevención y control. En la enfermedad de Lyme localizada precoz o diseminada, el tratamiento consiste en la administración 6N de amoxicilina, tetraciclina o cefuroxima. Las manifestaciones tardías se tratan con penicilina intravenosa o ceftriaxona.
Para la fiebre recurrente, el tratamiento es la tetraciclina o la eritromicina. Mejoría de las condiciones sanitarias para disminuir el riesgo de fiebre recurrente epidérmica. La exposición 6N al insecto vector, garrapatas duras en la enfermedad de Lyme y garrapatas blandas en la fiebre recurrente. Se puede disminuir usando insecticidas, aplicando repelentes para insectos en la ropa y llevando ropas protectoras que reduzcan la exposición 6N de la piel a los insectos. Leptospira. Palabras clave. Espiroquetas en espiral finas, enfermedad pseudogripal, meningitis aséptica. Enfermedad de Weil, zoonosis, exposición 6N a agua contaminada. Biología y virulencia. Espiroquetas tinas, espiraliformes, 0, 1x6 a 20m, que crecen lentamente en cultivos especializados. Pueden invadir de forma directa los tejidos y replicarse en ellos, induciendo una respuesta inflamatoria. Los complejos inmunitarios ocasionan una nefropatía, glomerulonefritis. La mayoría de los cuadros son síndromes leves de tipo pseudoviral. La leptospirosis cisternica se presenta como una meningitis aséptica con más frecuencia. La enfermedad devastadora, síndrome de Weil, se caracteriza por insuficiencia vascular, trombocitopenia, hemorragia y disfunción 6N renal y hepática. Epidemiología. Reservorios en Estados Unidos, roedores, especialmente las ratas, perros, animales de granja y animales salvajes. El ser humano, hospedador accidental de los estadios finales. Los microorganismos pueden penetrar en la piel a través de pequeñas roturas de la epidermis. Los individuos se infectan con leptospires mediante la exposición 6N al agua contaminada con orina de un animal infectado o mediante la manipulación 6N de los tejidos de un animal infectado. Las personas de riesgo son las que se exponen a las aguas contaminadas con orina de los riachuelos, los ríos y las aguas estancadas. Existe exposición 6N laboral en los granjeros, los manipuladores de carne y los veterinarios. La infección 6N es rara en EU, pero tiene una distribución 6N universal. La enfermedad es más frecuente durante los meses cálidos, para la exposición 6N en los ratos de ocio. Diagnóstico. La microscopía carece de utilidad porque en general existen pocos organismos en los líquidos o tejidos. Hemocultivos o cultivos de LCR en los primeros 7 a 1 días de la enfermedad. Orina después de la primera semana. La serología con una prueba de aglutinasis 6N microx 6 pica es relativamente sensible y específica, pero su uso no se ha generalizado en pacientes con recursos limitados. Las pruebas ELISA son menos precisas, aunque se pueden emplear para cribar a las pacientes. Tratamiento, prevención y control. Tratamiento con penicilina o doxiciclina. La doxiciclina, pero no la penicilina, se usa en la profilaxis. Los rebaños de ganado y los animales domésticos se deben vacunar. Las ratas se deben controlar. Las bacterias de orden Spirochaetales se han agrupado por sus propiedades morfol 6 guiques comunes. Tabla 321. Estas espirroquetas son bacterias gram negativas finas con forma de hélice, o LA05X5 a 20 ERN. El orden Spirochaetales se subdivide en 4 familias y en 14 géneros, de los que 3 géneros, Treponema y Berelie en la familia Spirochaetaceae, y Leptospire en la familia Leptospiraceae, originan enfermedad en el ser humano. Tabla 322. Treponema. La especie de treponema más importante que produce enfermedad en el ser humano es Treponema pallidum, con 3 subespecies. Las subespecies se distinguen por sus características epidemiológicas, su presentación 6N clínica. Venerea, la subespecie. Venerea, clínica y la gama de animales experimentales. La subespecie pallidum de T. pallidum, amada T. pallidum en este capítulo, es el PAT6 genoetiol 6 gico de la sífilis. Venerea, la subespecie endemicum de T. pallidum produce la sífilis endérmica, vegel, y la subespecie pertenue de T. pallidum causa la frambesia. El vegel y la frambesia son enfermedades no vencreas. Fisiolo 91 hay estructura. T. pallidum y otros trepenimes PAT6 llenos relacionados con esta especie son espiroquetas finas enroscadas, o LA02X6 a 20M, con extremos rectos puntiagudos. Las pruebas diagnósticas tradicionales, como la microscopía y el cultivo, tienen poco valor porque las espiroquetas son demasiado finas para poderse ver al microscopio óptico en las muestras tenidas con Gram o GIMS, y estas espiroquetas son incapaces de desarrollarse en los cultivos acelulares. Se puede lograr un crecimiento limitado de estos microorganismos en cultivos con células epiteliales de conejo, pero la replicasis 6N es lenta, el tiempo de duplicación es de 30 horas, y tan solo se puede mantener durante unas pocas generaciones.
El motivo de esta incapacidad de cultivar T. pallidam in vitro es que esta bacteria no realiza el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y depende de las células hospedadoras para la obtención 6N de todas las purinas y pirimidinas y la mayoría de los aminoácidos. Además, las espiroquetas son microaer 6 filas o anaerobias y extremadamente sensibles a la toxicidad por el oxígeno, lo que concuerda con el descubrimiento de que las bacterias carecen de genes para catalasa o superóxido, dismutasa que genes protejan de la toxicidad del oxígeno. Patogenia e inmunidad. La incapacidad de T. pallidem para crecer in vitro ha limitado la detección 6ND, los factores de virulencia específicos de este microorganismo. Sin embargo, el análisis de toda la secuencia Gen 6 MICA y las propiedades estructurales únicas de esta espiroqueta han revelado algunos datos. Aunque una serie de lipoproteínas están ancladas en la membrana citoplásmica bacteriana, la mayoría o todas ellas no se exponen en la superficie de la membrana externa. Por tanto, no presentan antígenos específicos de especie en la superficie celular, lo que permite evadir al sistema inmunitario. Aunque las bacterias consiguen resistir a la fagocitosis, pueden adherirse a la fibronectina de hospedador, lo que permite la interacción 6N directa con los tejidos de este. El análisis de la secuencia Gen 6 MICA demuestra la presencia de al menos 5 hemolisinas, pero no está claro si median en la lesión tisular. También se ha propuesto que la hialuronidasa facilita la infiltrasis 6N perivascular, pero este dato todavía se tiene que demostrar. La mayoría de los investigadores considera que la destrucción tisular y las lesiones observadas en la sífilis son principalmente consecuencia de la respuesta inmunitaria de paciente ante la infección 6N. Capítulo 32. Treponema, Borrelia y Leptospira 323. B. Burgdorferi, B. Gary. Epidemiolo 91A. La sífilis tiene una distribución universal y es la tercera enfermedad bacteriana de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos, después de las infecciones por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. La incidencia de la enfermedad ha disminuido como consecuencia de la introducción 6N del tratamiento con penicilina en la década de 1940, aunque se han descrito incrementos periseídicos asociados a modificaciones de los hábitos sexuales. Por ejemplo, utilización 6N de píldoras anticonceptivas en la década de 1960, casas de banes para público homosexual en la década de 1970, aumento de la prostitución relacionado con el consumo de cocaína crack en la década de 1990. Se está observando una tendencia preocupante. Entre 2000 y 2012 la incidencia de enfermedad de reciente adquisición ha aumentado cada año. En 2012, los Centros para el Control y la Prevención 6N de Enfermedades, CDC, mencionaron que hubo 50.000 nuevos casos de sífilis, con 15.667 casos de enfermedad en estadio primario o secundario, las formas más infecciosas de la sífilis. El aumento de la sífilis ocurre principalmente entre los hombres homosexuales. Este hecho refleja probablemente una percepción 6N errónea de que las enfermedades de transmisión sexual, incluidas las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, pueden ser controladas de modo eficaz con antibiseísticos, por lo que mantener una relación 6N sexual sin protección 6N es una actividad de bajo riesgo. Por desgracia, los pacientes infectados con sífilis tienen un mayor riesgo de transmitir o adquirir la infección 6N por el VIH cuando existen lesiones genitales. Por tanto, a pesar de los esfuerzos realizados en salud pública para eliminar la sífilis, esta enfermedad sigue siendo un problema importante en las poblaciones con actividad sexual. La historia natural de la sífilis es exclusiva del ser humano y no se conocen otros hospedadores naturales. T. pallidem es un microorganismo muy llave incapaz de sobrevivir a la desecasis 6N o a la acción de los desinfectantes. Por tanto, la sífilis no se puede propagar por el contacto con objetos inanimados como los retretes. La vía más frecuente de propagación 6N es el contacto sexual directo.
La enfermedad se puede adquirir también de forma congénita o mediante la transfusión de sangre contaminada. Los aminoácidos. Adernaz. Una historia de la sífilis. Desde hace décadas se discuten las brillones de la sífilis. El estudio de los esqueletos que han aparecido enterrados en América, Europa, Asia y África puede haber resuelto esta exclusión. Parece probable que la enfermedad que ahora conocemos como sífilis haya evolucionado a partir de la frambesia y, más recientemente, del vejel. Cada enfermedad determina alteraciones óseas características. Las primeras evidencias de enfermedad preporérnica se han encontrado en África y desde allí se discerninó a América a través de Asia. Cuando Colón navegó hacia América, la sífilis estaba bien establecida en el Nuevo Mundo, incluida la República Dominicana, donde él llegó. Para el contrario, no existen datos de sífilis en Europa antes de Colón, ni tampoco en África ni Asia. Por tanto, es posible que la tripulación de Colón adquiriera esta enfermedad del Nuevo Mundo y la introdujera en el Viejo Mundo al regresar a sus hogares. Figura 32A1 chancro primario de cuerpo de pene. Habitualmente la lesión es indolora a no ser que exista una infección bacteriana secundaria. La lesión contiene un gran número de espiroquetas. De Morsa, Bayard RC, Holmes KK y Kals, Atlas. La sífilis no es muy contagiosa. El riesgo de que un individuo contraiga la enfermedad después de un único contacto sexual se estima en alrededor del 30%. Sin embargo, la contagiosidad depende de la fase de la enfermedad de individuo infeccioso. T. pallidem se contagia fundamentalmente durante las primeras fases de la enfermedad, cuando hay muchos microorganismos presentes en las lesiones cutáneas o mucosas húmedas. Durante las primeras fases del proceso, el paciente tiene bacteriemia, la cual puede persistir hasta 8 afios en ausencia de tratamiento. La transmisión 6N congénita de la madre al feto puede tener lugar en cualquier momento durante este periodo. Incluso después de que cese la bacteriemia, la enfermedad puede permanecer activa. Enfermedades clínicas, caso clínico 32A1. La evolución 6N clínica de la sífilis discurre a lo largo de 3 fases. La fase inicial o primaria se caracteriza por una o más lesiones cutáneas, chancros, en el lugar por donde penetra la espiroqueta, FIC 321. Las lesiones se desarrollan 1090 días tras la infección 6N. Figura 32A2 exantema diseminado en la sífilis secundaria. De Aviv TP, Clinical. Inicial y aparecen inicialmente en forma de pápula, pero después se erosionan para convertirse en una úlcera indolora con bordes elevados. El examen histol 6 Gico de la lesión revela endarteritis y periarteritis, características de las lesiones sifilíticas en todas las fases, e infiltrasis 6N de la úlcera con leucocitos polimorfonucleares y MECR 6 fagos. Las células fagocíticas ingieren a las espiroquetas, aunque suelen sobrevivir, con abundantes microorganismos presentes en el chancro. En la mayoría de los pacientes se desarrollan linfadenopatias regionales indoloras entre 1 y 2 semanas, después de la aparición 6N del chancro, el cual representa un foco local para la proliferasis 6N de las espiroquetas y de la diseminasis 6N a la sangre. El hecho de que la úlcera se cure de manera espontánea a lo largo de los 2 meses siguientes proporciona al paciente una sensación 6N de falso alivio. Los indicios clínicos de la enfermedad diseminada denotan el comienzo de la segunda fase de la sífilis, con lesiones cutáneas notorias dispersas por todo el cuerpo, FIC 322. En este estadio, los pacientes presentan de forma característica un síndrome pseudogripal con dolor de garganta, cefalea, fiebre, mialgias, dolores musculares, anorexia, linfadenopatias, inflamasis 6N de los ganglios linfáticos y un exantema mucocutáneo generalizado. El síndrome pseudogripal y las linfadenopatias suelen aparecer primero y se siguen varios días después del exantema cutáneo diseminado. El exantema puede ser variable, macular, papular, papular, y puede cubrir toda la superficie cutánea, incluidas las palmas y las plantas. Las lesiones elevadas, que se llaman condiloma lata, pueden aparecer en los pliegues cutáneos macerados y pueden desarrollarse erosiones en la boca y otras mucosas. Al igual que en el caso de chancro primario, el exantema de la sífilis secundaria es muy infeccioso. El exantema y los síntomas desaparecen de forma espontánea en pocas semanas, y el paciente pasa a la fase de latencia o clínicamente inactiva de la enfermedad. Cátulo 32.
Aproximadamente un tercio de los pacientes no tratados evoluciona a un estadio terciario de la sífilis. Los síntomas clínicos de la inflamasis 6NCR6 nica difusa característica de la sífilis tardía se desarrollan después de un periodo asintomático de unos pocos afios a décadas y puede producir una gran destrucción. 6N en casi cualquier 6 órgano o tejido, por ejemplo, arteritis, demencia, ceguera. Las lesiones granulomatosas, gomas, se pueden encontrar en el hueso, la piel y otros tejidos. La nomenclatura de la sífilis tardía refleja los 6 órganos que están especialmente afectados. Por ejemplo, neurosífilis, sífilis cardiovascular. Se ha descrito un incremento de la incidencia de neurosífilis a pesar de tratamiento adecuado de la sífilis precoz en los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Además, las espiroquetas se introducen en el sistema nervioso central durante las fases precoces de la enfermedad y pueden desarrollarse síntomas neurológicos, como meningitis, en los primeros meses. Por tanto, la neurosífilis no es exclusivamente una manifestasis 6N tardía. Las infecciones intrauterinas, sífilis congénita, pueden producir una enfermedad fetal grave que origina infecciones latentes, malformaciones multiorgánicas o la muerte del feto. La mayoría de los lactantes infectados nacen sin indicios clínicos de la enfermedad, pero se puede producir una rinitis que se sigue de un exantema Mac-Yellow-Papillar generalizado y descamativo. Las malformaciones dentales y óseas, la ceguera, la sordera y la sífilis cardiovascular son frecuentes en niños no tratados que sobreviven a la presentasis 6N inicial de la enfermedad. Diagn 6 estico de laboratorio, tabla 32A3, microscopía. Dado que T-pallidem es demasiado fino para visualizarlo con microscopía óptica, se debe emplear la microscopía de campo oscuro o técnicas especiales de tinción fluorescente. El Diagn 6 es etico de la sífilis primaria, secundaria o congénita se puede hacer rápidamente mediante el examen con un microscopio de campo oscuro de los exudados de las lesiones cutáneas. Sin embargo, esta prueba solo es fiable cuando el material clínico con espiroquetas que se mueven activamente se examina de manera inmediata por un especialista en microscopía con experiencia. Las espiroquetas no sobreviven al transporte hasta el laboratorio, y los restos tisulares se pueden confundir con espiroquetas inviables. No se debe examinar el material recogido de las muestras bucales y rectales debido a su contaminasis 6N, por espiroquetas no PAT6G NAS. Dadas las limitaciones de la microscopía de campo oscuro. Una prueba de mayor utilidad en la detección 6N de T-pallidem es la prueba de anticuerpos fluorescentes directos. Se utilizan anticuerpos treponérmicos marcados con fluoresceína para definir las bacterias, FIC323. Se comercializa un reactivo de anticuerpos monoclonales específico para los trepenimes patógenos, de forma que se pueden valorar las muestras rectales y orales. Las espiroquetas no viables se tidien también, de forma que no es preciso estudiar las muestras nada más obtenerlas. Cultivo. No se debe tratar de cultivar T-pallidem en condiciones in vitro debido a la incapacidad de microorganismo de crecer en cultivos artificiales. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. Las pruebas de amplificasis 6N de ácidos nucleicos, por ejemplo, Reexis 6N en cadena de la polimerasa, PCR, se han desarrollado para detectar T-pallidem en lesiones genitales, sangre de lactante y líquido cefalorraquídeo, LCR, pero su disponibilidad aún no se ha generalizado. Detexis 6N de anticuerpos. La sífilis se diagnostica en la mayoría de los pacientes mediante pruebas Serol 6 quiques. Se utilizan dos tipos generales de pruebas, las pruebas Biol 6 químicamente inespecíficas, no treponérmicas, y las pruebas treponérmicas específicas. Las pruebas no treponémicas se emplean para la detección 6N selectiva porque se realizan con rapidez y son poco costosas. La positividad de una de estas pruebas se confirma con una prueba treponérmica. Las pruebas no treponémicas determinan los anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, IgG e IgM, llamados también anticuerpos reagínicos, desarrollados contra los lípidos que se liberan de las células dañadas durante la fase precoz de la enfermedad, que aparecen en la superficie celular de los trepenimes. El antígeno que se usa para las pruebas no treponémicas es la cardiolipina, la cual se obtiene del corazón de las vacas. Las dos pruebas que se usan con una frecuencia mayor son la prueba del Venereal Disease Research Laboratory, VDRL, y la prueba de la reagina plasmática rápida, RPR. Ambas miden la floculación de antígeno cardiolipínico con el suero de paciente. Tan solo se puede utilizar la prueba de VDRL para analizar el LCR de los pacientes con sospecha de neurosífilis. Otras pruebas no treponémicas utilizadas son la reagina sérica no calentada, USR. Y la prueba de suero no calentada con rojo toluidina, TROST. Todas las pruebas no treponérmicas muestran esencialmente la misma sensibilidad, 7085% para la enfermedad primaria, 100% para la enfermedad secundaria, 7075% para la sífilis tardía, y especificidad, 9899%. Las pruebas treponémicas emplean T-pallidem como antígeno y detectan anticuerpos específicos contra este.
Las pruebas treponérmicas pueden ser positivas antes de que lo sean las no treponérmicas en la sífilis precoz. Pueden seguir siendo positivas cuando las pruebas inespecíficas se negativizan en algunos pacientes con sífilis tardía. De forma histórica, la prueba treponémica más empleada era la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, STAPS. La prueba FTAPS es una prueba de anticuerpos fluorescentes indirectos. Las células de T. pallidem inmovilizadas en portaobjetos se utilizan como antígeno. El portaobjeto se recubre de suero del paciente, que se ha mezclado con un extracto de trepenimes no PAT6 llenos. A continuación se añaden antibióticos antihumanos marcados con fluoresceína con el propósito de detectar la presencia de anticuerpos específicos en dicho suero. Como resulta difícil interpretar estas técnicas desde un punto de vista técnico, la mayoría de los laboratorios actualmente emplean la prueba de aglutinasis 6N de partículas de Treponema pallidem, TPPA, o uno de los inmunoensayos enzimáticos específicos, EIA. La prueba TPPA es una prueba de aglutinasis 6N en microtítulos. Se mezclan partículas de gelatina sensibilizadas con antígenos de T. pallidem con diluciones del suero del paciente. Las partículas se aglutinan cuando existen anticuerpos. Recientemente se han puesto a punto diversos EIA que parecen disponer de unas sensibilidades, 80-95% para la enfermedad primaria, 100% para la sífilis secundaria y tardía, y especificidades, 96-99%, semejantes a las de las pruebas FTAPS y TPPA. Estos inmunoanálisis se han generalizado en los países con recursos limitados donde el cribado con las pruebas treponérmicas tradicionales y el uso de pruebas treponérmicas más sensibles, como la FTAPS, no resulta práctico, puesto que las reacciones positivas con las pruebas no treponémicas se producen al final de la primera fase de la enfermedad. Los hallazgos serológicos son negativos en muchos pacientes que tienen chancros. Sin embargo, los resultados serológicos son positivos en los 3 primeros meses en todos los pacientes, y permanecen positivos en los pacientes con sífilis secundaria no tratada. Los títulos de anticuerpos disminuyen lentamente en pacientes con sífilis no tratada, y los resultados serológicos son negativos en alrededor del 25 al 30% de los pacientes con sífilis tardía. Por tanto, la limitasis 6N de las pruebas no treponérmicas es una sensibilidad baja en la enfermedad primaria precoz y la sífilis tardía. Aunque los resultados de las pruebas treponérmicas suelen mantenerse positivos durante toda la vida de la persona que ha padecido sífilis, la obtención de resultados negativos no es fiable en los pacientes con SIDA. El tratamiento con éxito de la sífilis primaria y secundaria, y en menor medida, de la sífilis tardía lleva a una disminución de los títulos en las pruebas del VDRL y RPR. Por tanto, estas pruebas se pueden usar para controlar la eficacia del tratamiento, aunque la seroconversión es más lenta en pacientes con enfermedad en estadio avanzado, en aquellos con títulos iniciales muy elevados ya en los que han tenido previamente sífilis. Las pruebas treponémicas se ven influidas en menor medida por el tratamiento que las pruebas VDRL y RPR, y se observa seroconversión en menos del 25% de los pacientes tratados con éxito durante la primera fase de la enfermedad. Se obtienen resultados falsos positivos temporales con las pruebas no treponérmicas en pacientes con enfermedades febriles agudas, con posterioridad a una vacunasis 6N y en mujeres embarazadas. Las reacciones falsas positivas mantenidas se regis tran con una mayor frecuencia en pacientes con enfermedades. Cuadro 32-1 situaciones CR6-nicas autoinmunitarias o infecciones que afectan al hígado o que causan una gran destrucción 6N tisular. La mayoría de los falsos positivos se da en pacientes con niveles elevados de inmunoglobulinas y enfermedades autoinmunitarias. Cuadro 3-2-1. El DIAN 6 estíco de la neurosifilis y la sífilis congénita pueden resultar problemáticos. El DIAN 6 estíco de neurosifilis se basa en los síntomas clínicos y en los hallazgos de laboratorio. Una prueba VDRL en el LCR es muy específica pero no es sensible. Por tanto, una VDRL positiva confirma el diagnóstico, pero una prueba negativa no excluye la neurosifilis. Por el contrario, la prueba FTAPS en el LCR tiene una elevada sensibilidad pero una baja especificidad por la transferencia pasiva de anticuerpos antitreponérmicos de la sangre al LCR. En este caso, una prueba FTAPS positiva en el LCR es compatible con neurosifilis pero no es diagnóstica, y una prueba negativa descartaría esencial. Mente el DIAN 6 estíco. La obtención 6N de resultados positivos en las pruebas Serol 6 Guiques en los hijos de madres infectadas puede representar la transferencia pasiva de anticuerpos o una respuesta inmunitaria específica a la infección congénita. Estas dos posibilidades se distinguen al determinar el título de anticuerpos en los sueros de nifio a lo largo de un periodo de 6 meses. El título de anticuerpos en los nifios no infectados disminuye hasta alcanzar valores indetectables a los 3 meses de nacer, mientras que permanece elevado en los niños aquejados de sífilis congénita. Tratamiento, prevención 6N y control. La penicilina es el fármaco de elección para tratar las infecciones por T. pallidem. Una dosis única de penicilina G-benzatina de acción prolongada se usa durante las fases iniciales de la sífilis, mientras que en la sífilis congénita y la sífilis tardía se recomiendan 3 dosis a intervalos semanales.
En los pacientes alérgicos a penicilina se pueden administrar como alternativas doxiciclina o acitromicina. La penicilina constituye el único tratamiento de la neurosífilis. Por tanto, se debe desensibilizar a los pacientes alérgicos a este antibiótico. Lo mismo es aplicable a las mujeres gestantes, las cuales no se deben tratar con tetraciclinas. Se han descrito fracasos del tratamiento con macrolidos, de forma que los pacientes tratados con acitromicina deben ser monitorizados estrechamente. Capítulo 32 Treponema, Borrelia y Leptospira 327. Puesto que no se dispone de ninguna vacuna protectora, la sífilis tan solo se puede controlar mediante hábitos sexuales seguros y el contacto y tratamiento correcto de las parejas sexuales de los pacientes que tienen infecciones demostradas. El control de la sífilis y de otras enfermedades venéreas se ha complicado como consecuencia del aumento de la práctica de la prostitución 6N entre los drogadictos y de las prácticas sexuales de alto riesgo en hombres homosexuales. Ver 5. 0 UEI. Las especies pertenecientes al género Berelie causan dos infecciones importantes en el ser humano, la enfermedad de Lyme y la fiebre recurrente. La historia de la enfermedad de Lyme comienza en 1977, año en el que se observó un número an 6 malo de niños con artritis en Lyme, Connecticut, Estados Unidos. 5 años después, W. Berdorfer descubrió 6 la espiroqueta que causaba esta enfermedad. La enfermedad de Lyme es una enfermedad transmitida por garrapatas con unas manifestaciones clínicas variadas, entre las que se encuentran alteraciones dermetal 6 guiques, reumatol 6 guiques, neurol 6 guiques y cardíacas. Inicialmente se pensó que todos los casos de enfermedad de Lyme, o borreliosis de Lyme, se debían a un único microorganismo, B. burgdorferi. Sin embargo, los estudios posteriores han determinado que un complejo compuesto por, al menos, 10 especies de Berelia es el responsable de la enfermedad de Lyme en los animales y en el ser humano. 3 especies, B. burgdorferi, Berelie garini y Berelie afzeli, producen la enfermedad en el ser humano. B. burgdorferi lo hace en Estados Unidos y en Europa, y B. garini y B. afzeli en Europa y en Asia Central y Oriental. En este capítulo, la exposición 6N se centra en las infecciones por B. burgdorferi. La fiebre recurrente es un síndrome febril que se caracteriza por episodios recurrentes de fiebre y septicemia, separados por periodos en los que el paciente está febril. Se conocen dos formas de la enfermedad. Berelia recurrentis es el microorganismo etiol 6 gico de la fiebre recurrente epidémica o transmitida por piojos, y se transmite de una persona a otra mediante el piojo del cuerpo humano, Pediculus humanus. La fiebre recurrente endémica se debe, al menos, a 15 especies de Berelia y se propaga a través de las garrapatas blandas infectadas del género Ornithodoros. Fisiología y estructura. Los miembros del género Berelie se tifien mal con los reactivos de la TINSI 6ND, gram y no se los considera ni gram positivos ni gram negativos, aunque poseen una membrana externa similar a la de las bacterias gram negativas. Suelen ser más grandes que otras espiroquetas, 0,2 a 0,5x8 a 30m, se tiften bien con colorantes de anilinas, por ejemplo, TINSI 6N de Giemse o de Wright, y se pueden observar con facilidad mediante el microscopio 6 pico cuando están presentes en las extensiones de sangre periférica de los pacientes con fiebre recurrente, pero no en los que padecen la enfermedad de Lyme. Muy pocos microorganismos a observar, Fix. 324 y 325. Las Berelias son microaer 6 filas y tienen unas necesidades nutricionales exigentes, es decir, requieren acetilglucosamina, ácidos grasos saturados e insaturados de cadena larga y aminoácidos. Las especies que se han cultivado con éxito tienen tiempos de generación 6N de 18 horas o superiores. Debido a que el cultivo generalmente no suele arrojar resultados satisfactorios, el diagnóstico de las enfermedades producidas por las Berelias se hace mediante la microscopía, fiebre recurrente, o la serología, enfermedad de Lyme. Patogenia e inmunidad. del crecimiento de Berelias en arter 6 pados vectores y en hospedadores mamíferos. Está regulado por la expresi 6N de diferentes genes que regulan el aumento y la disminución 6N de las proteínas D. Figura 324. Microorganismos de Berelie presentes en la superficie externa. Por ejemplo, la proteína A de la superficie externa, OSPA, se expresa en la superficie de B. burgdorferi cuando reside en el intestino medio de las garrapatas no alimentadas. Esta proteína se liga de forma específica a las proteínas intestinales. Cuando se come, la expresis 6N de esta proteína se reprime, lo que permite a la espiroqueta emigrar hacia las glándulas salivales y que se regule al alza la expresis 6N de la proteína C de la superficie externa, OSC, que parece fundamental para la y con enfermedad de Lyme.
A pesar de reconocimiento relativamente reciente, transmisi 6N de las garrapatas a los mamíferos. Por desgracia, el conocimiento de toda la secuencia gen 6 mica de B. burgdorferi no ha permitido comprender bien C6mo. Provocan la enfermedad de estos microorganismos. Existen pequeñas cantidades de B. burgdorferi en la piel cuando se desarrolla el eritema migratorio. Esto se ha observado por el cultivo de microorganismo de las lesiones cutáneas o por la detexis 6N de los ácidos nucleicos bacterianos mediante amplificaciones por la PCR. Sin embargo, el cultivo y las pruebas de PCR son relativamente poco sensibles en la fase inicial de la enfermedad. Además, es raro que se aíslen espiroquetas a partir de las muestras clínicas en las fases avanzadas de la enfermedad. Se ignora si los microorganismos viables producen estas manifestaciones tardías de la enfermedad o bien representan la reactividad cruzada a los antígenos de Berelie. Aunque la respuesta inmunitaria al microorganismo se encuentra reducida en el momento de aparisis 6N de las lesiones cutáneas. A lo largo de los meses o años siguientes se fabrican anticuerpos encargados de inducir la eliminasis 6N de las Berelies mediada por el complemento. También son incompletos nuestros conocimientos sobre los mecanismos mediante los cuales las Berelies causan las fiebres recidivantes. Los miembros de este género no sintetizan toxinas reconocidas y se eliminan con rapidez cuando existe una respuesta de anticuerpos específica organizada. Los ciclos periseídicos febriles y afebrels en la fiebre recurrente se deben a la capacidad que tienen las Berelies de sufrir variaciones antigénicas. Estas espiroquetas tienen un gran número de genes HOM6 logos al gen OST, pero solo expresan un gen en cada momento. Cuando se forman anticuerpos específicos, se produce una aglutinasis 6N con lisis mediada por el complemento y las Berelies se eliminan de la sangre con rapidez. Sin embargo, el cambio de expresis 6N de esta familia de genes tiene lugar con una frecuencia de 1,03 a 1,0 por cada generasis 6N. Por tanto, aparecerá una nueva población 6N de espiroquetas con una nueva cubierta de lipoproteínas en la sangre, lo que anuncia un nuevo episodio febril. Estos cambios antigénicos son el motivo por el que no se usan las pruebas 016 Guiques para diagnosticar la fiebre recurrente. Epidemiología. A pesar de reconocimiento relativamente reciente de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos, los estudios retrospectivos han puesto de manifiesto que la enfermedad llevaba presente muchos desafíos en ese y en otros países. La enfermedad de Lyme se ha descrito en todos los continentes, en muchos países y en todos los estados de Estados Unidos. La incidencia de la enfermedad ha aumentado de forma importante entre 1982, 497 casos descritos, y 2012, más de 30.000 casos notificados. La enfermedad de Lyme es la primera infección transmitida por un vector en EU. En 2012, el 95% de los casos de enfermedad de Lyme se menciona RON en dos focos principales de infección en Estados Unidos, el nordeste y estados de Medio Atlántico, de Mena, Virginia, y la zona superior de la región central, Minnesota y Wisconsin. En los últimos años la prevalencia de la enfermedad de Lyme en el Pacífico Occidental ha disminuido notablemente. Las garrapatas duras son los principales vectores de la enfermedad de Lyme. Ixodes scapularius en el nordeste, Medio Atlántico y la región central, e Ixodes pacificus en la costa occidental. Ixodes ricines es el principal vector en Europa, e Ixodes persulcatus lo es en Europa Oriental y Asia. Los principales hospedadores reservorio en Estados Unidos son los ratones de patas blancas y el ciervo de cola blanca. El ratón de patas blancas es el hospedador principal de las formas de larvas y de ninfas de las especies de Ixodes, y las especies de Ixodes adultos infectan al ciervo de cola blanca. Debido a que la fase de ninfa produce más de 90% de las infecciones demostradas, el ratón es el hospedador más importante para el ser humano. Las larvas de Ixodes se vuelven infecciosas cuando se alimentan a partir de los ratones que actúan como reservorio. La larva se transforma en una ninfa al final de la primavera y se alimenta por segunda vez de sangre. En este caso, el ser humano puede ser el hospedador accidental. Aunque las Berelies se transmiten en la saliva de la garrapata durante un periodo de alimentación prolongado, 48 horas o más, la mayoría de los pacientes no recuerda la picadura de la garrapata debido a que la ninfa tiene el tamaño de una semilla de amapola. Las ninfas maduran a adultos al final de verano y se alimentan por tercera vez. Aunque el ciervo de cola blanca es el hospedador natural, el ser humano también se puede infectar durante esta fase. La mayoría de los pacientes infectados se diagnostican de junio a julio, aunque la enfermedad se puede dar durante todo el afro. Como ya se ha mencionado, el patógeno etiológico de la fiebre recurrente epidémica es B. recurrentis, el vector es el piojo de cuerpo humano y el ser humano constituye el único reservorio de patógeno, FIC3 dosis. Los piojos se infectan después de picar a una persona infectada. Los microorganismos son ingeridos, pasan a través de la pared de intestino y se multiplican en la hemolinfa.
No se cree que la enfermedad diseminada tenga lugar en los piojos. Por tanto, la infección 6N humana se produce cuando los piojos son aplastados mientras se están alimentando. Debido a que los piojos infectados no sobreviven más de unos meses, el mantenimiento de la enfermedad requiere unas condiciones sanitarias deficientes y de hacinamiento. Por ejemplo, guerras, desastres naturales, que permitan el contacto de ser humano con los piojos infectados. Aunque las epidemias de fiebre recurrente transmitida por piojos se extendieron durante el siglo pasado de Europa Oriental a Europa Occidental, la enfermedad parece estar restringida en la actualidad a Etiopía, Eritrea, Somalia y Sudán. Varias características diferencian a la fiebre recurrente endémica de la forma epidémica. La fiebre recurrente transmitida por garrapatas es una zoonosis, en la que los roedores, los pequeños mamíferos y las garrapatas blandas, especies de ornitodoros, actúan como los principales reservorios y diversas especies de Berelie provocan la enfermedad. Al contrario que en las infecciones transmitidas por piojos, las Berelies que producen la enfermedad endérmica ocasionan una infección diseminada en las garrapatas. Por otra parte, los artrópodos son capaces de sobrevivir y mantienen un reservorio endérmico de la infección por transmisión 6N transovarica. Además, las garrapatas pueden sobrevivir durante meses entre una picadura y la siguiente. Bien es posible que el afectado no recuerde un antecedente de picadura porque las garrapatas blandas pican, fundamentalmente por la noche y solo permanecen adheridas unos minutos. Las garrapatas contaminan la picadura con las Berelies presentes en la Capítulo 32 Treponema, Borrelia y Leptospira 329. Saliva o en las heces. La enfermedad transmitida por las garrapatas tiene una distribución universal que se corresponde con la distribución de ornitodoros. En Estados Unidos, la enfermedad se describe principalmente en los estados occidentales del PALS, siendo Washington y California los más frecuentes. En el resto del mundo, la enfermedad se detecta en México, Centroamérica y Sudamérica, países mediterráneos, Asia Central y gran parte de África. Enfermedades cielaínicas. Enfermedad de Lyme, caso Elf-Nico 32A2. El diagnóstico clínico de la enfermedad de Lyme se complica como consecuencia del abanico de manifestaciones clínicas de la enfermedad producida por B. burgdorferi y otras especies de Berelie, así como por la carencia de pruebas diagnósticas fiables. Las definiciones clínicas y de laboratorio de la enfermedad de Lyme que recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, estadounidenses se resumen en el cuadro 322. A continuación se ofrece una descripción de la enfermedad de Lyme en EU. La frecuencia de las lesiones cutáneas y de las manifestaciones tardías difiere con relación a la encontrada en otros países. La enfermedad de Lyme se inicia con una infección localizada inicial, evoluciona a un estadio precoz de diseminación, y en ausencia de tratamiento, puede progresar a la fase tardía con manifestaciones. Después de un periodo de incubación de 3 a 30 días, se forman de manera característica una o más lesiones en el lugar de la picadura de la garrapata. La lesión, eritema migrato. Río, comienza como una pequeña mácula o pápula y en las semanas siguientes va aumentando de tarnafio hasta cubrir, finalmente una zona cuyo diámetro oscila entre 5 y 50 centímetros o más, Fig 327. La lesión suele presentar un borde rojo plano y va sufriendo una decoloración central conforme progresa. Sin embargo, se pueden. Figura 32A7 exantema de eritema migratorio en el muslo del hijo del autor. Tral. La lesión se va desvaneciendo y desaparece en un plazo de varias semanas, aunque pueden aparecer posteriormente nuevas lesiones de manera temporal. Aunque la lesión cutánea es característica de la enfermedad de Lyme, no es patognomónica. Se ha descrito una lesión cutánea similar asociada a una enfermedad de etiología desconocida, estario enfermedad exantematosa de sur asociada a garrapatas, tras la picadura de la garrapata Amblyomma americanum, garrapata estrella solitaria. Estas garrapatas, que se encuentran en las regiones sureste y centro-sur de Estados Unidos, no están infectadas por B. burgdorferi. Otros signos y síntomas precoces de la enfermedad de Lyme son el malestar general, la fatiga intensa, la cefalea, la fiebre, los escalofríos, los dolores musculoesqueléticos, las mialgias y las adenopatías. La media de duración de estos síntomas es de 4 semanas. La diseminación hematógena tiene lugar en ausencia de tratamiento durante los días o las semanas siguientes al comienzo de la infección primaria. Esta etapa se caracteriza por la presencia de signos histérnicos de enfermedad, como fatiga intensa, cefalea, fiebre, malestar, artralgias, mialgias, lesiones cutáneas eritematosas, disfunción cardíaca y signos neurológicos.
Aproximadamente el 60% de los pacientes con una enfermedad de Lyme no tratada sufre artritis, que afecta de forma típica a la rodilla. Aproximadamente el 10-20% sufrirá manifestaciones neurológicas, sobre todo parálisis de nervio facial, y el 5% presentará complicaciones cardíacas, en general grados variables de bloqueo auriculoventricular. Las manifestaciones tardías de la enfermedad de Lyme suelen aparecer entre meses y años después de la infección inicial. La artritis puede afectar a una o más articulaciones de modo intermitente. La afectación cutánea crónica con decoloración e inflamación, acrodermatitis crónica atrófica, FIC 328, es más frecuente en la enfermedad de Lyme descrita en Europa. No se ha demostrado de forma definitiva la existencia de una enfermedad de Lyme crónica sintomática en pacientes tratados de forma adecuada. Fiebre recurrente, caso ELF-NICO 32A3. Las presentaciones clínicas de la fiebre recurrente epidémica transmitida por piojos y de la endernica, transmitida por garrapatas. Son esencialmente las mismas, aunque se puede desarrollar una pequeña escara pruriginosa en el lugar de la picadura de la garra-pata. Tras una semana de incubasis 6N, la enfermedad se manifiesta con un cuadro súbito de escalofríos, fiebre, mialgias y cefalea. Son frecuentes la esplenomegalia y la hepatomegalia. Estos síntomas se corresponden con la fase bacteriérnica de la enfermedad y desaparecen en un plazo comprendido, entre 3 y 7 días, cuando se eliminan las berelies de la sangre. La bacteriemia y la fiebre reaparecen después de una semana de ausencia de fiebre. Los síntomas clínicos suelen ser más, y durar menos tiempo en este y en los posteriores episodios febriles. En la enfermedad epidémica transmitida por los piojos es típica una sola recaída, mientras que en la enfermedad transmitida por la garrapata son características hasta 10 recidivas. El curso clínico y el PRON6 éstico de la fiebre epidérmica recurrentes suelen ser peores que los de la enfermedad endérmica, pero esto puede tener relación 6N con el mal estado de salud de base de paciente. La mortalidad de la enfermedad endérmica es menor de 5%, pero puede alcanzar hasta un 70% en la enfermedad transmitida por los piojos. La muerte se debe a insuficiencia cardíaca, necrosis hepática o hemorragia cerebral. Enfermedad de Lyme en Lyme, Connecticut. En 1977 Stiri Kals. Arthritis Reum 20. 7-17, 1977, describieron una epidemia de artritis en la parte este de Connecticut. Los autores estudiaron un grupo de 39 embrios y 12 adultos con una enfermedad caracterizada por ataques recurrentes de inclarnaclón y dolor en unas pocas articulaciones de gran tamaño. La mayoría de los ataques duraban una semana o menos, pero algunos persistían durante meses. El 25% de los pacientes describían una lesión cutánea eritematosa 4 semanas antes de la aparición de la artritis. Esta fue la primera publicación de la enfermedad de Lyme, que debe su nombre a la ciudad de Connecticut en la que se describieron los primeros casos. Ahora se sabe que la lesión eritematosa, eritema migratorio, es la presentación característica de la enfermedad de Lyme precoz. Pocos años después de esta publicación se aisló la berelia responsable de este proceso, B. Burgdorferi. Cuadro 32A2 de Definici 6N de la enfermedad de Lyme. Definici 6N clínica alguno de los siguientes criterios: eritema migratorio, 5 centímetros de diámetro, al menos una manifestación tardía, musculoesquelética, afectación del sistema nervioso o cardiovascular, y la contramaclón en el laboratorio de la altección. Criterios de laboratorio para el DIAN 6 éstico al menos uno de los siguientes: aislamiento de Borre/diagonal Burgdorferi de Mostrek de títulos diagnósticos de LGM o de LGG contra las espiroquetas, aumento significativo del título de anticuerpos entre la muestra de suero de la las aguda y la de la las de convalecencia. Saliva o en las heces. La enfermedad transmitida por las garrapatas tiene una distribución universal que se corresponde con la distribución de ornitodoros. En Estados Unidos, la enfermedad se describe 2 a 3 brote de fiebre recurrente por garrapatas. En agosto de 2002 el New Mexico Department of Health recibe 6 la comunica si 6N de un brote de fiebre recurrente por garrapatas, MMWR mortal WKLY Rep 52, 809-812, 2003. Unas 40 personas habían acudido a una celebración 6N familiar en una cabana de las montaras del norte de Nuevo México. La mitad de los familiares hicieron noche en la cabana. Algunos de los familiares se legaron 3 días antes de la celebración 6N para limpiar la cabana deshabitada. A los 4 días de la celebración 6N, uno de los individuos que habían llegado antes que en Salt 6 en el hospital local por presentar fiebre de 2 días de evolusis 6N, con escalofríos, mialgias y un exantema pruriginoso elevado en los antebrazos.
Se identificaron espiroquetas en un frotis de sangre periférica. Hasta 14 personas que habían asistido a la reunión familiar desarrollaron síntomas con PAM-BLES con fiebre recurrente y mostraron resultados positivos en la serología O. Se reconocieron espiroquetas en los frotis de sangre. La mayoría present 6. Fiebre, cefaleas, artralgias y mialgias. De nido de las paredes de la cabana se encontraron materiales de nidos de roedores. Este brote de fiebre recurrente en Derrica ilustra los riesgos de exponerse a las garrapatas que se alimentan de los roedores infectados. El hecho de que no se suele recordar la picadura de la garrapata porque su alimentasis 6N dura poco tiempo y se produce durante la noche, y la naturaleza recurrente de esta enfermedad febril. DIAN 6 estico de laboratorio. Microscopía. No se recomienda el examen al microscopio de la sangre o los tejidos de los pacientes con enfermedad de Lyme debido a que B. burgdorferi rara vez se observa en las muestras clínicas. Las berelias que producen fiebre recurrente se pueden visualizar durante el periodo febril en las extensiones de sangre tenidas con los métodos de Giemse o de Wright. Este último representa el método DIAN 6 estico más sensible para la fiebre recurrente, y las extensiones son positivas para los microorganismos en más de 70% de los pacientes. Cultivo algunas berelias, entre las que se encuentran B. recurrentis y Berelia MC, una causa frecuente de fiebre recurrente endérmica en Estados Unidos. Se pueden cultivar in vitro en medias especiales. Sin embargo, estos cultivos rara vez se llevan a cabo en los laboratorios clínicos, puesto que no se dispone con facilidad de los medios y los microorganismos crecen lentamente en ellos. El cultivo de B. burgdorferi ha tenido un éxito limitado, aunque el aislamiento de microorganismo ha mejorado gracias al uso de medias especiales. Sin embargo, la sensibilidad de cultivo es baja en todas las muestras salvo en la lesión cutánea inicial. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. Las técnicas de amplificación de los ácidos nucleicos tienen una sensibilidad aproximada de 6,575% en las biopsias cutáneas, de 5,085% en el líquido sinovial y de 25% en las muestras de LCR de los pacientes con una enfermedad de Lyme demostrada. Estas pruebas se suelen limitar a los laboratorios de investigación 6N o de referende y los resultados se deberían confirmar mediante cultivo o serología. Detexi 6N de anticuerpos. Las pruebas Serol 6 Giques no son útiles en el DIAN 6 estico de la fiebre recurrente debido a la capacidad de sufrir variaciones antigénicas por las berelias implicadas en esta patología. Por el contrario, las pruebas serológicas son la modalidad de Elexi 6N ante la sospecha de enfermedad de Lyme. Las pruebas que se usan con mayor frecuencia son los análisis de inmunofluorescencia, IFA, y los enzimo-inmunoensayos, EIA. La Food and Drug Administration estadounidense ha aprobado más de 70 ensayos Serol 6 Gicos para el DIAN 6 estico de la enfermedad de Lyme. Por desgracia, todas estas pruebas serológicas son relativamente poco sensibles en la fase aguda precoz de la enfermedad. Los anticuerpos de tipo IgM aparecen entre 2 y 4 semanas después de inicio del eritema migratorio en los pacientes no tratados. Las concentraciones alcanzan un valor máximo entre las 6 y las 8 semanas de la enfermedad, y después descienden hasta alcanzar valores normales tras 4 o 6 meses. El nivel de IgM puede permanecer elevado en algunos pacientes con infección 6N persistente. Los anticuerpos tipo IgG aparecen en una fase posterior. Sus valores alcanzan los títulos más elevados después de 4 a 6 meses de enfermedad y persisten durante la fase de manifestaciones tardías. Por tanto, la mayoría de los pacientes con complicaciones tardías de la enfermedad de Lyme tienen anticuerpos detectables contra B. burgdorferi, aunque los valores pueden estar disminuidos en los sujetos tratados con anti 6 ticos. La Detexi 6N de anticuerpos en el LCR se considera un indicio claro de neuroborreliosis. Aunque las reacciones cruzadas son infrecuentes, los resultados Serol 6 Gicos positivos se deben interpretar con cautela, especialmente cuando los títulos sean bajos. Cuadro 323. La mayoría de los falsos positivos ocurren en pacientes con sífilis. Estos resultados falsos se pueden excluir haciendo una prueba no treponérmica para la sífilis. El resultado es negativo en los pacientes. Y con enfermedad de Lyme. Los análisis mediante Western blot han confirmado la especificidad de una reacción EIA o IFA positiva. En una muestra con resultados negativos en la EIA o IFA no es preciso realizar más pruebas. Se pueden encontrar directrices para la interpretación del Western blot en la página web de los CDC, www.cdc.gov. La heterogeneidad antigénica de B. burgdorferi y de otras especies de Berelia implicadas en la enfermedad de Lyme afecta a la sensibilidad de las pruebas. No se conoce la magnitud de este problema en Estados Unidos, pero parece que es significativo en Europa y en Asia, donde muchas especies de Berelia producen la enfermedad de Lyme. En el momento actual, las pruebas serológicas se deben considerar como pruebas de confirmación y no se deben realizar en ausencia de unos antecedentes y una sintomatología compatibles con la enfermedad de Lyme.
Tratamiento, prevención 6N y control. Las manifestaciones precoces de la enfermedad de Lyme se tratan de forma eficaz con la administración oral de amoxicilina, doxiciclina o cefuroxima. La antibioterapia disminuye la probabilidad y la gravedad de las complicaciones tardías. A pesar del tratamiento, la artritis de Lyme y la acrodermatitis crónica atrófica afectan a un pequeño número de pacientes. Para el tratamiento de estas manifestaciones se ha usado cefuroxima, doxiciclina o amoxicilina oral. Los pacientes con artritis de repetición o enfermedad de los sistemas nervioso central o periférico necesitan tratamiento parenteral con ceftriaxona, cefotaxima o penicilina G intravenosas. Los pacientes ya tratados con síntomas crónicos, síndrome postenfermedad de Lyme, deberían recibir tratamiento sintomático, porque no se dispone de pruebas de que los ciclos múltiples de antibioterapia oral o parenteral alivien los síntomas. La fiebre recurrente se ha tratado de manera eficaz con tetraciclinas y penicilinas. Las tetraciclinas son el fármaco de elección, pero están contraindicadas en las mujeres embarazadas y en los niños pequeños. Puede ocurrir una reacción de Harris-Herxheimer, una reacción de tipo shock con escalofríos, leucopenia, un aumento de la temperatura y un descenso de la presión arterial en los pacientes a las pocas horas de inicio del tratamiento, y se debe manejar con cuidado. Esta reacción se corresponde con la muerte rápida de las Borrelias y con la posible liberación de productos tóxicos. La prevención de las enfermedades por Borrelia transmitidas por garrapatas engloba la elusión de las garrapatas y su hábitat natural, el uso de ropa protectora como pantalones largos metidos dentro de los calcetines y la aplicación de repelentes para insectos. El control de los roedores también es importante en la prevención de la fiebre recurrente endémica. La enfermedad epidémica transmitida por los piojos se controla por medio de aerosoles de despiojamiento y la mejora de las condiciones higiénicas. No se dispone de vacunas para la fiebre recurrente. En 2012 retire de mercado de Estados Unidos una vacuna recombinante dirigida contra el antígeno OSPA de B. Burgdorferi. Leptospira. La taxonomía del género Leptospira es fuente de gran confusión. Tradicionalmente, el género se ha agrupado por sus propiedades fenotípicas, sus relaciones serológicas y su patogenia. Las cepas patógenas se incluían dentro de la especie Leptospira interrogans, mientras que las cepas no patógenas se englobaban en la especie Leptospira biflexa. Cada una de las dos especies contenía un gran número de serovariantes, es decir, grupos diferentes a nivel serológico. Sin embargo, esta clasificación no se corresponde con el análisis de ácidos nucleicos, que respalda la división de género Leptospira en 3 géneros que constan de 17 especies. Con el fin de evitar confusiones, en este texto las leptospires se dividirán en patógenas, para el ser humano, o no patógenas sin hacer referente a ninguna especie ni serovariantes específicas. Fisiología y estructura. Las leptospires son unas espiroquetas finas y enroscadas, o LX6 a 20 arm, con un gancho en uno o en ambos extremos puntiagudos, FIC 329. Dos flagelos periplásmicos que prolongan la longitud de la célula bacteriana y se anclan en dos extremos, opuestos se ocupan de la movilidad. Las leptospires son aerobios obligados y su temperatura óptima de crecimiento es de 2830 grados C en medios de cultivo complementados con vitaminas, ácidos grasos de cadena larga y sales de amonio. La relevancia clínica de este hecho es que estos microorganismos pueden cultivarse en medios especializados a partir de muestras clínicas procedentes de sujetos infectados, aunque no suele hacerse a menudo. Patogenia e inmunidad. Las leptospires patógenas pueden producir una infección subclínica, una enfermedad pseudogripal febril leve o una enfermedad cistérnica grave, enfermedad de Weil, con insuficiencia hepática y renal, vasculitis extensa, miocarditis y muerte. La gravedad de la enfermedad se ve influida por el número de microorganismos implicados en la infección, el estado inmunitario de hospedador y la virulencia de la cepa infectante. Debido a que las leptospires son finas y móviles, pueden penetrar a través de las membranas mucosas intactas o la piel a través de pequeños cortes o abrasiones. Se pueden extender a través de la sangre hasta todos los tejidos, incluido el sistema nervioso central. El interrogán se multiplica rápidamente y dana el endotelio de los pequeños vasis, lo que da lugar a las principales manifestaciones de la enfermedad, por ejemplo, meningitis, disfunción hepática o renal, hemorragia. Los microorganismos se pueden encontrar en la sangre o en el LCR al inicio de la enfermedad, y en la orina en los últimos estadios. La eliminación de las leptospiras tiene lugar como consecuencia de desarrollo de la inmunidad humoral. Sin embargo, algunas manifestaciones clínicas pueden provenir de reacciones inmunológicas contra los microorganismos. Por ejemplo, la meningitis se desarrolla con posterioridad a la eliminación de los microorganismos de LCR y de la detección de inmunocomplejos en las lesiones renales. Epidemiología. La leptospirosis tiene una distribución universal. Cada afio se describen entre 100 y 200 infecciones en personas residentes en Estados Unidos, y más de la mitad de los casos corresponde a Hawái.
Sin embargo, la incidencia de la enfermedad está claramente subestimada puesto que la mayoría de las infecciones son IV si se diagnostican de manera errónea como un síndrome vírico o como una meningitis vírica aséptica. Debido a que muchos estados no comunicaban esta enfermedad a los servicios públicos de salud, su declaración obligatoria finalize en 1995. Sin embargo, se restituyó como enfermedad de declaración obligatoria a nivel nacional en 2013. Las leptospires infectan dos tipos de hospedadores, reservorio, y hospedadores accidentales. Las infecciones crónicas endérmicas se establecen en los hospedadores reservorio, que actúan como reservas permanentes de las bacterias. Se han asociado distintas especies y serovariedades de leptos piras a hospedadores, reservorio, específicos, lo cual reviste importancia en los estudios epidemiológicos. Los reservorios más frecuentes son los roedores y otros mamíferos de pequeño tamaño. Las leptospires suelen producir infecciones asintomáticas en su hospedador reservorio, en el que colonizan los túbulos renales y se eliminan en la orina en grandes concentraciones. Los riachuelos, los nos, las aguas estancadas y la tierra húmeda se pueden contaminar con la orina de los animales infectados, ya que los microorganismos son capaces de sobrevivir hasta 6 semanas en estas localizaciones. El agua contaminada o la exposición directa a animales infectados pueden constituir el origen de la infección en los hospedadores accidentales, como perros, animales de granja, ser humano. La mayoría de las infecciones de ser humano son consecuencia de la exposición en los momentos de ocio a las aguas contaminadas, como lagos, o bien de la exposición profesional a los animales infectados, granjeros, trabajadores de los mataderos y veterinarios. La mayoría de las infecciones que afectan al ser humano se registran durante los meses cálidos, cuando la exposición relacionada con actividades de ocio es más frecuente. No se ha documentado la transmisión horizontal de una persona a otra. Por definición, el estado de portador crónico no existe en los hospedadores accidentales. Enfermedades clínicas, caso clínico 32A4. La mayoría de las infecciones humanas asociadas a leptospires son asintomáticas en la clínica y tan solo se detectan mediante la demostración de la presencia de anticuerpos específicos. La infección se introduce a través de abrasiones de la piel o la conjuntiva. Las infecciones sintomáticas aparecen tras un periodo de incubación de 1 a 2 semanas y tienen lugar en dos fases. La fase inicial es semejante a un síndrome pseudogripal, con fiebre y mialgias, dolor muscular, escalofríos, cefaleas, vómitos y diarrea. Durante esta fase, el paciente presenta bacteriemia por leptospiras y los microorganismos se pueden aislar con frecuencia de LCR, incluso en ausencia de síntomas meningios. La fiebre y las mialgias pueden remitir después de una semana, pero el paciente puede pasar a la segunda fase, la cual se caracteriza por una enfermedad grave con inicio súbito de cefalea, mialgias, escalofríos, dolor abdominal y sufusión conjuntival, es decir, enrojecimiento de los ojos. La enfermedad grave puede evolucionar a insuficiencia circulatoria, trombocitopenia, hemorragia y disfunción hepática y renal. La leptospirosis de sistema nervioso central se puede confundir con una meningitis vírica aséptica debido a la ausencia habitual de complicaciones y a la baja tasa de mortalidad. El cultivo de LCR suele arrojar resultados negativos en esta fase. Por el contrario, la forma ictérica de la enfermedad generalizada, alrededor de 10% de todas las infecciones sintomáticas, representa un proceso de mayor gravedad y se asocia a una mortalidad cercana al 1015%. Aunque la afectación hepática con ictericia, denominada enfermedad ictérica o enfermedad de Weil, es llamativa en los pacientes con leptospirosis cistérnica, no se abse. Va necrosis hepática, y los sujetos que sobreviven no presentan lesiones hepáticas permanentes. Igualmente, la mayoría de los pacientes recupera completamente la función renal. También puede darse una leptospirosis congénita. Esta enfermedad se caracteriza por el inicio brusco de cefalea, fiebre, mialgias y un exantema difuso. Diagnóstico de laboratorio microscopía. Las leptospires se encuentran en el límite de poder de resolución de microscopio óptico como consecuencia de su escaso grosor, por lo que no se pueden visualizar con facilidad a través de microscopía seística convencional. Ni la TINSI 6N de Gram ni la de plata son fiables para la detección de las leptospires. La microscopia de campo oscuro también es relativamente poco sensible y puede dar lugar a hallazgos inespecíficos. Cultivo. Las leptospires se pueden cultivar en medias especiales, Fletcher, IMJH, Ellinghausen MCQ Johnson Harris, o Tuen 80 con albúmina, crecen lentamente. Tiempo de generación 6N, de 6 a 16 horas. Requieren una incubación a 2830 grados C durante un periodo que puede ser hasta de 4 meses. Sin embargo, la mayoría de los cultivos arrojan resultados positivos a las 2 semanas. En concordancia con las dos fases de la enfermedad, las leptospires están presentes en la sangre o el LCR durante los primeros 10 días de la infección y en la orina después de la primera semana y hasta un periodo tan prolongado como 3 meses.
Puesto que la concentración de microorganismos en la sangre, el LCR y la orina puede ser bajo, se deben recoger varias muestras en el sujeto con sospecha de leptospirosis. Además, los inhibidores presentes en la sangre y en la orina pueden retrasar o evitar el aislamiento de las leptospáires. De igual modo, la orina se trata con el fin de neutralizar el pH y se concentra por centrifugasis 6N. A continuación 6N se inoculan algunas gotas de sedimento en el media de cultivo. El crecimiento in vitro de las bacterias se detecta mediante la microscopía de campo oscuro. Pruebas basadas en los ácidos nucleicos. Los primeros trabajos que utilizaban sondas de ácidos nucleicos para la detección 6N de las leptospáires han tenido un éxito limitado. Las técnicas basadas en la amplificación 6N de los ácidos nucleicos, por ejemplo, PCR, son más sensibles que los cultivos. Desafortunadamente, esta técnica no está ampliamente disponible en la actualidad, particularmente en países con recursos limitados en los que la enfermedad es frecuente. Detección 6N de anticuerpos. Debido a la necesidad de medias especiales y de una incubación prolongada, la mayoría de los laboratorios no tratan de cultivar las leptospáires y se centran en las técnicas Serol 6 Quiques. El método de referente de todas las pruebas Serol 6 Quiques es la prueba de aglutinación microscópica, MAT. Esta prueba determina la capacidad de suero de paciente para aglutinar las leptospáires vivas. Debido a que está dirigida contra serotipos específicos, es necesario usar mezclas de antígenos de leptospáire. Se mezclan diluciones seriadas de suero de paciente con los antígenos de la prueba y posteriormente se examinan al microscopio para observar la aglutinasis 6N. Las aglutininas aparecen en la sangre de los pacientes no tratados después de los días 5-7 de la enfermedad, aunque esta respuesta se puede retrasar hasta varios meses. Los pacientes infectados tienen un título de al menos 1,200, es decir, se detectan aglutininas a una dilusis 6N de 1,200 de suero de AFEC. Dado, pero puede ser de 1,25.000 o mayor. Los pacientes tratados con antibióticos pueden tener una respuesta humoral más débil o no tener títulos DIAN 6 ésticos. Los anticuerpos aglutinantes se detectan muchos años después de la enfermedad aguda, por lo que su presencia puede representar una respuesta humoral disminuida en un paciente con enfermedad aguda, tratado o bien anticuerpos residuales en un individuo con una infección 6N anterior por leptospáires que pasó inadvertida. Puesto que la prueba de la aglutinasis 6N Microc 6 pica utiliza microorganismos vivas, se realiza exclusivamente en laboratorios de referencia. Otras pruebas alternativas, como la hemaglutinasis 6N indirecta, la aglutinasa IN en portaobjetos y la prueba de enzimo-inmunoanálisis por absorción, ELISA, son menos sensibles y específicas. Se emplean para cribar un paciente, pero cualquier resultado positivo ha de confirmarse mediante la prueba de aglutinasis 6N Microc 6 pica, a ser posible, un cultivo. Tienen lugar reacciones cruzadas con otras infecciones por espiroquetas, como sífilis, fiebre recurrente, enfermedad de Lyme y legionelosis. Tratamiento, prevención 6N y control. La leptospirosis no suele ser mortal, especialmente en ausencia de ictericia. Los pacientes deben recibir tratamiento intravenoso con penicilina o doxiciclina. La doxiciclina, pero no la penicilina, se puede usar para prevenir la enfermedad en sujetos expuestos a animales infectados o a agua contaminada con orina. Es difícil erradicar la leptospirosis porque está ampliamente extendida en los animales salvajes y domésticos. Sin embargo, se ha visto que la vacunasis 6N de ganado y de las mascotas es útil en la reducción 6N de la incidencia de la enfermedad en estas poblaciones y, por tanto, la posterior exposición 6N de ser humano. El control de los roedores también es eficaz en la eliminación 6N de la leptospirosis de las comunidades.